Ángel Pérez García, alias El Marcos, de 27 años de edad, es el presunto responsable del asesinato de una familia en el caserío El Pinal, aldea Liquidambar, en Concepción Las Minas, Chiquimula. Según fuentes cercanas al caso, con el mismo machete que usó para matar a los integrantes de la familia, dentro de ellos un niño de 4 años que murió decapitado, se hirió el pie. Acto seguido, el criminal se internó en un sanatorio ubicado en la zona 1 de Chiquimula, en donde permaneció varios días para evitar su captura. Sin embargo, fue detenido por las fuerzas de seguridad. La detención se ha llevado a cabo en el departamento de Chiquimula, a través del Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal. Este hombre es uno de los presuntos responsables de haber participado en la muerte de una familia en la comunidad denominada Liquidambar, en Chiquimula. Según versiones preliminares, la masacre ocurrió por un conflicto de tierras. Dentro de las víctimas también se encuentran 2 niñas de 9 y 11 años y sus padres de 30 y 62 años de edad. El hecho se registró el pasado viernes. Primero que te quiero decir, Sandy, es que qué bueno que se haya dado esa captura. Ahora, por mi trabajo, obviamente, en el tema de seguridad, en el tema de justicia, tuve acceso el día sábado a ver las fotos reales del escenario criminal. Y señoras y señores, no se vale. Un niño de 3 años, donde tú ves la cabeza acá, decapitado por el machete y el cuerpo por allá, solo merece algunos epítetos. Quien hizo esto, fuera de ser criminales, obviamente, son verdaderos monstruos, verdaderos asesinos, y una vez más, fuera de lo que vamos a analizar ahorita, públicamente solicito, y de verdad lo hago, para los 160 diputados de la 9ª legislatura, es el momento de que hablemos del tema de la pena de muerte a esta gente, la aplicación de la pena capital, pero que sea el pueblo de Guatemala el que decida si salimos o no de ese pacto de San José a través de un referéndum o consulta popular. Es macabro lo que pasó, pero qué bueno, y esa es la parte que quiero destacar también, que se da esta detención. Totalmente, Julio. Mira, hay una familiar, la hija de este señor que fue asesinado, que desde fuera del país está solicitando justicia. Y cuando ella pone en contexto también sobre esta situación, donde indica que su madre fue asesinada de una forma similar y que hace ya varios años ocurrió esto y no se ha hecho justicia, y que exige y clama que se haga justicia para que no pase exactamente lo mismo con su padre y con toda esta familia, realmente, Julio, hace que pensar. Imagínate que estén asesinando de esta forma tan cruel, tan cobarde, y que no se haga justicia. Yo creo que en este punto las autoridades sí o sí deben ir avanzando también, deben ir dándole celeridad a este tipo de casos. Totalmente, Sandy, porque la impunidad es lo que ya no puede seguir pasando en Guatemala. Por eso también me parece muy bien que se hayan seguido unas líneas de investigación pertinentes, y vemos ahí a la Policía Nacional Civil efectivamente haciendo la captura de este presunto responsable. Vamos con los primeros datos que hemos preparado para usted, por favor, que están allí a la vista de todos. Sandy, fíjate esto, el delito de asesinato, como todos lo sabemos, es uno de los denominados homicidios calificados en nuestra legislación penal, y se sanciona con una pena que oscila de los 25 a 50 años de cárcel. En el caso de la masacre ocurrida en Chiquimula, a priori se puede presumir, te digo, Sandy, acuérdate que pues tu servidor impartía criminología y criminalística, no es un solo autor material. Para matar a 5 personas no es suficiente una persona. Que se le haya dado muerte a 5 personas hace suponer que fue un grupo de agresores. Las primeras hipótesis, imagínate tú, dicen, y es lo que está guiando la línea de investigación actualmente, van orientadas hacia un conflicto de tierras o un conflicto de aguas, pero lo que llama la atención es la crueldad y la hazaña en este caso, porque ya sea por la razón que sea, estamos hablando de la muerte de 2 adultos, pero de la muerte de 3 menores de edad, y el que particularmente me consternó, todo consterna pues, es el niñito de 3 años que vimos ahí hace un momento en la fotografía familiar. Contra él se ensañaron tremendamente al decapitarlo, literalmente. Entonces, si son 5 personas en la casa, alguno hubiese huido, alguno hubiese gritado, alguien hubiese pedido algún tipo de auxilio si solo fuese un agresor. A mí me da realmente la primera hipótesis personal en pensar que fueron varios los autores
materiales de este hecho y no sabemos los intelectuales. Yo coincido contigo, Julio, porque en este caso se nota que hubo un seguimiento, que ellos sabían justo en el momento cuándo entrar y cuándo hacer esta matanza. Masacre. Y lo hicieron a sangre fría, Julio. Eso. Es que, Sandy, a ver, ¿a qué niveles de violencia? Ya sabemos que estamos en unos niveles imparables, ¿no? Y unos niveles terribles. Pero ¿a qué niveles de maldad, de crueldad, de saña hemos llegado aquí en Guatemala? El respeto a la vida sabemos que no existe. El respeto a los menores se está perdiendo cada vez más. Es aquí donde particularmente me indigno de una situación. El concepto realmente de los derechos humanos como tal en una situación general. Es cierto, muchas personas que, bueno, muchas digo, no tampoco, algunas personas que cuando digo y hablo de la imposición y reactivación de la pena de muerte me dicen, mire, pero recuerde los derechos humanos. Sí, yo les digo algo, el artículo 3 de la Constitución habla del derecho a la vida, lo mismo habla del artículo 2, pero el derecho a la vida es para las personas como usted, para las personas que son personas de bien, personas trabajadoras que no delinquimos y personas que tratamos de ganarnos la vida en el día a día y hacer crecer este país. Pero para delincuentes que hacen este tipo de hechos de barbarie, porque es que, hombre, Sandy, ni en el lejano oeste se hacía esto, ellos no merecen otra cosa más que la aplicación de la pena más fuerte, que es la pena capital, la pena de muerte. Totalmente, Julio. Nuevamente entonces se lanza ese análisis y esa petición. Pero yo no sé qué está pasando, Julio. Dime. Porque ya van varios casos que se registraron. En enero se dio uno donde, recordemos, una niña de 3 años. Correcto. Todo lo que pasó. Recientemente se dio un caso. Ahora se da esta matanza. Sharon. Y vemos que realmente, más que pronunciarse sobre sí, que sería válido poder analizar el tema, sí, que es un tema que al final se tiene que tomar en consideración, yo más que pronunciamientos no miro acciones. Sí, eso es lo triste. Yo no miro acciones desde la parte institucional, es decir, sí, entiendo el actual de la institución de la PDH, entiendo hasta cierto punto que hagan los pronunciamientos, pero un pronunciamiento no sirve para nada. Lo que sirve es la acción. A ver, en Guatemala, ¿qué derechos humanos tenemos que respetar en todo momento? Los derechos humanos de usted, del guatemalteco de bien. Y por supuesto, por los derechos humanos, cuando se comete un hecho delictivo que tenemos que velar, es por los derechos humanos de las víctimas, Si los victimarios tuvieron la sangre fría, la monstruosidad de hacer una matanza literal donde matan a 3 menores y a 2 adultos, señoras, discúlpenme ustedes, pero los derechos humanos de estos asesinos no son los que tenemos que defender. Tenemos que defender los derechos humanos de toda la sociedad guatemalteca que clama justicia, que clama que no haya impunidad y que clama la aplicación de una pena que efectivamente sea lo suficientemente fuerte y coercitiva para que esto empiece a frenar, para que esto empiece a amainar. De lo contrario, Sandy, no quiero saber ni pensar qué pasaría dentro de unos 5 o 10 años aquí en nuestro país. Totalmente. Hay más datos, Julio, para poder seguir ampliando este análisis. Claro que sí, Sandy. Impactante es poder observar el escenario criminal. Como te digo, la parte que a mí más me afectó fue la del niño de 3 años literalmente decapitado. La captura de este individuo, ¿sabes? A quien se le denomina alias el Marcos, puede servir para tener líneas de investigación más precisas e información contundente a efecto de identificar al resto de responsables. Como en casi todos los crímenes existen los autores materiales y evidentemente, Sandy, para la planificación de una masacre como esta, tiene que haber por lo menos algún autor intelectual. Ahora, se espera por parte de las autoridades de justicia y seguridad que puedan inmediatamente poner tras las rejas a los responsables y que este caso no quede en la impunidad. Te puedo hacer una pregunta que es una pregunta atroz, pero que debo hacerla. ¿Qué pasa si la captura de este tal Marcos que vimos ahí en pantalla resulta ser que sí es uno verdaderamente de los autores materiales? Y él dice, ¿saben qué? Yo les puedo dar la información de quiénes son los intelectuales y el resto del grupo y del equipo que hizo esta matanza, pero quiero el beneficio de ser un colaborador eficaz. ¿Qué hacer en ese caso? Ahí es donde ese tipo de figuras penales, a mí lo que me parecen es una perversión para el sistema de justicia penal guatemalteco. Pero cuando ves que es quien te va a llevar con el resto de responsables, otra parte también es donde es una decisión también difícil que tienen que tomar en este caso el Ministerio Público, porque también interesa conocer quiénes más estuvieron participando. Yo no me creo que solamente sea una persona, es de verdad difícil de creerlo, pero sobre todo, Julio, hay tanta indignación que, ojo,
pueden irse desatando también que la gente, la población, esté cansada de este tipo de injusticias ahí voy, y que pueda bravo. o quiera hacer justicia con sus propias manos. Una situación que no debería de pasar, pero ¿cómo le explicas tú a una familia, cómo le explicas tú a un pueblo que tiene miedo Correcto. que eso mismo pase con otras familias donde sabemos que también son comunidades que se cuidan, que se protegen y que están pues dándose un apoyo? Eso es lo que puede pasar también si no se hace nada. Analicemos guatemaltecos y analicemos aquí, voy otra vez con las autoridades, seguridad, justicia, pero voy sobre todo al Congreso de la República para ver estos cambios. Es decir, escuchen el clamor popular. El clamor popular es que esto ya no pase. Estoy de acuerdo que la pena de muerte no es la solución total, pero sí es parte de la solución. Si no hacemos algo, y tiene que ser en este momento algo muy contundente, Sandy, lo que tú dices, es decir, que el pueblo de Guatemala empiece a llegar a un nivel de cansancio que quiera hacer justicia por la propia mano, ahí sí caemos en una barbarie, porque entonces ese sí es el verdadero ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, porque ya es el pueblo de Guatemala cansado quien se convertiría en, digámoslo así, en un verdugo de criminales, que tampoco se trata de eso, porque para eso está la figura coercitiva del Estado, la figura de la ley, de la norma. Señoras y señores, había gente este fin de semana que me estaba debatiendo cómo usted, que se supone que sabe de derecho, que es abogado, que aquí, que allá, está defendiendo la pena de muerte. Revísenlo. Artículo 18 de la Constitución, por favor, vigente, lo que no está es positiva. Entonces, algo hay que hacer, pero se tiene que ver ya los resultados en investigación criminal, los resultados en los tribunales de justicia y los resultados en el aumento de la pena. Y por supuesto, otras medidas, Sandy, la construcción de cárceles donde los tengamos bien controlados y lo que hablábamos el otro día contigo en el análisis, también el hecho de poder aplicar penas como la cadena perpetua misma, pero en verdaderas cárceles que controlen y aplicar también para el caso de acosadores, de violadores, la castración química o quirúrgica. Totalmente, pero lo que se pide son acciones inmediatas, porque sabemos que los delincuentes están actuando de una forma inmediata, porque imagínate cuánto tiempo ha pasado ya desde 2021 y cuántas tragedias que han marcado el país se han dado ya. Realmente no podemos seguir así, porque es un temor el que estamos viviendo, es una incertidumbre, Julio, que se está viviendo y es una necesidad de justicia que se tiene en muchos casos para no llegar entonces a situaciones como las que hemos planteado. Ojalá que pronto se tengan resultados en las investigaciones también. Así es. Bien por la policía que dio con la captura de este sujeto, pero queremos ver las acciones contundentes para frenar esta ola criminal por parte de los otros actores del sector justicia y seguridad. Usted no cambie, porque hace 15 meses se tenían que haber cambiado, pero las cortes aquí en este país, y eso no pasa. Y el Congreso dice que con la disposición o resolución de la Corte pasarán 2 años más sin que logre nombrarse magistrados. Siendo positivo, Julio. Analizámoslo después de la pausa. Ya volvemos. ¿Sabe quiénes somos nosotros? Sí, por supuesto. Para usted somos A la Medida.